Hola, ¿qué tal? Un gusto y un honor, como siempre, poder dedicar este tiempo llevando la palabra de Dios a cada corazón, cada persona que en su momento oportuno recibe la palabra. Mi oración siempre será que estos tiempos se conviertan en encuentros con la voluntad, con el propósito y con nuestro Padre Celestial. Hoy quiero hablarles acerca del tema que le he titulado Tierra Deseable. Tierra deseable. En tiempos como los que hoy nos ha tocado vivir en nuestra generación, todos debemos de anhelar, creer que Dios hará de nosotros tierra deseable. Dice el libro del profeta Malaquías, capítulo 3 y verso 12: y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Serás llamada tierra deseable. Note que no es una persona quien lo está nombrando. No es un primo, no es un tío, no es un hombre. Es Dios mismo que te dice hoy, serás llamado tierra deseable. Creo, hermanos, amigos, que en algún momento cuando estuvimos en una escuela se nos enseñó que existen distintos tipos de tierra: tierra caliza, arenosa, arcillosa, humus, etc. Y cada una de estas tierras tiene características especiales para los distintos tipos de cultivo. Todos seguramente lo recordamos, esas clases donde nos enseñaron las clases de suelos. Igualmente, en la palabra de Dios vemos que a las personas nos comparan con distintos tipos de tierra y se nos dice que nuestra vida puede llegar a ser como tierra junto al camino, tierra de espinos, tierra árida y estéril o buena tierra. Pero en el libro del profeta Malaquías que estamos leyendo, la palabra de Dios nos dice que su pueblo, sus hijos, pueden llegar a ser como tierra deseable. Y por eso será llamado, dice la Escritura, bienaventurado. La palabra bienaventurado significa 3 veces dichoso. Muchos cristianos hoy día son buena tierra, donde la semilla de Dios está fructificando, pero el Señor también quiere que seamos tierra deseable para el mundo, que las personas puedan ver en nuestra vida las bendiciones, la prosperidad, la protección de Dios, la alegría y el bienestar en nuestra familia que hemos encontrado en la presencia de Dios. Quizás la pregunta sería, ¿qué significa ser tierra deseable? ¿Cómo podemos saber que nuestra vida es tierra deseable cuando nuestra vida refleja lo que dice, pienso en el Salmo 126, cuando dice el verso 2, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Menciona a estos y nos menciona y dice, nosotros estaremos alegres. Cuando las personas de las naciones, es decir, los inconversos, reconozcan que grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, entonces ellos sabrán que Dios está de nuestro lado. Segunda pregunta que deberíamos de hacernos: ¿será que nuestra vida actualmente es tierra deseable entre el vecindario, entre nuestra familia, entre nuestros compañeros de trabajo? En nuestra vida social, ¿cómo nos verán la gente que nos rodea? ¿Será que los que nos conocen quisieran ser como nosotros? ¿Quisieran vivir como nosotros vivimos? ¿Quisieran ellos que sus familias fueran como la nuestra?
Si tu respuesta es, la verdad no estoy seguro, o tengo que pensarlo, no estoy tan convencido, entonces la respuesta seguramente está entrando en duda, que si así es el pensamiento de otros al vernos, ¿cómo podemos entonces ser nosotros tierra deseable? Para responder a esta pregunta, veamos el contexto del versículo con el cual comenzamos en esta hora. Dice Malaquías, capítulo 3 y verso 12. Dice, y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, ha dicho Jehová de los ejércitos. Podemos ver que ese versículo es un contexto, en su contexto está relacionado con un versículo que nos habla de sembrar, de dar, de ser dadivosos con Dios, porque el verso 10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y ya haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amigos, hermanos, tierra deseable es el deseo de Dios de hacer de nosotros, de nuestra familia, que tu trabajo sea tierra deseable, que tu familia sea tierra deseable. Ese es el deseo de Dios. Si analizamos estos versículos, nos hablan de darle a Dios los diezmos, y en consecuencia de esto, Él reprendería por nosotros al devorador, y las naciones, dice, nos llamarían bienaventurados, porque seremos ante ellos tierra deseable. Es decir, que de estos textos hoy podemos extraer un principio espiritual muy importante para ser tierra deseable. Escuche, para ser tierra deseable es importante que nosotros tenemos que sembrar, tenemos nosotros que darle a Dios, tenemos que ofrecerle a Dios lo que hemos nosotros recibido de sus manos. Dice la palabra que seremos llamados por el Señor tierra deseable. ¿Por qué la vida de muchos de nosotros no es como una tierra deseable? Porque no estamos sembrando, porque no estamos dándole a Dios lo que corresponde. Queremos recibir, pero no queremos dar. Queremos cosechar, pero no queremos sembrar. O queremos dar sobras y queremos que Dios nos dé lo mejor. Damos lo que ya no nos falta y queremos que Dios nos sobreabunde. ¿Qué tenemos que dar para ser tierra deseable? Les quiero dejar 3 consejos en el corazón. ¿Qué tenemos que hacer para ser llamados por Dios tierra deseable? Lo primero, dice el verso 10, habla acerca de nuestra economía, porque dice diezmos y ofrendas. Es nuestra economía, son nuestras finanzas. En este versículo Dios nos reta a ponerlo a prueba, nos motiva a creerle y probar en fe su palabra, para que nos demos cuenta que darle a Dios de nuestras finanzas nunca es perder, no es gastar, sino es invertir para bendición de nuestra vida. Amigos, hermanos, nuestros diezmos y ofrendas no reflejan cuántos son nuestros ingresos, reflejan lo que hay en nuestro corazón para con Dios. Muchas veces damos con tristeza, con enojo para el reino de Dios, pero damos con alegría para las cosas del mundo. Usted da su dinero, da sus recursos en cosas sociales, en cosas terrenales, y seguramente lo da con alegría. Pero cuando nosotros damos al Señor, muchas veces nosotros lo damos con tristeza, lo damos con molestia. Se da cuenta a veces las ofrendas, los billetes van bien doblados y hasta arrugados, pero uno no hace eso en un supermercado, en un banco. Uno busca los billetes bien planchaditos. Habla de la actitud con que nosotros estamos dándole a Dios. Dice en 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios
Dios ama al dador alegre. Es decir, si damos sin alegría, pues no vamos a esperar que Dios nos ame. Y dice cada uno, esto es individual. Tenemos que comprender una verdad muy importante. No nos duele dar a las personas que amamos seguramente. Cuando le damos a la esposa, le damos a los hijos, a nuestra pareja, a nuestro cónyuge, no lo hacemos con molestia porque los amamos, pero sí nos molesta darle a Dios. ¿Y eso qué significa? Pues la respuesta la tenemos cada uno, porque cantamos que amamos a Dios, oramos diciendo que lo amamos, pero cuando se trata de darle, nos molesta, lo pensamos, dudamos, o a veces guardamos para nosotros lo que es de Dios, pero decimos que le amamos. Amigos, hermanos, lo primero que nosotros debemos de darle a Dios para ser nombrados por Dios y por las naciones, tierra deseable, es nuestra economía. Hablar de diezmos y ofrendas muchas veces son temas que no nos gusta escuchar, como aquella medicina, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento tomaron algún purgante, esa famosa leche de magnesia Philips. Eso no tenía nada agradable en su sabor, pero te decían, tomate lo que sea feo, pero es bueno. Yo recuerdo cuántas botellas de bacalao, de aceite de tiburón me dieron. Era horrible, como digo, aquello fue horrible, pero mis pulmones, mis bronquios hoy disfrutan de eso, aunque no era agradable para mi paladar. Así es hablar de diezmos y ofrendas. Muchas veces no nos gusta escuchar ni recibir instrucciones, pero amigos, hermanos, si nosotros queremos ser llamados tierra deseable, no podemos ignorar las escrituras. Si está escrito que a Dios nosotros lo honramos con diezmos y ofrendas, Dios nos llama tierra deseable. Si te duele darle a Dios, es porque nuestro corazón no está en Dios. Cuando se trata de darle al Señor, debemos de hacerlo con gozo y con alegría. Lo segundo que nosotros debemos de darle a Dios para ser llamados tierra deseable, dice el Salmo 111 y verso 2. Me impactó este verso porque dice la palabra del Señor. Dice, cuán grandes son las obras de Jehová. Escuche, grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Observe esa frase, buscadas de todos los que la quieren. Todos sabemos que las obras de Dios son grandes, pero no todos la ven, excepto los que las buscan, dice los que la quieren. Hermanos, amigos, lo segundo que nosotros debemos de darle a Dios para ser llamados tierra deseable es nuestro tiempo. Cuando queremos las grandes obras del Señor en nuestra vida, en nuestra familia, en el trabajo, su prosperidad, sus milagros y maravillas, es producto de buscarlo, de servirle al Señor. Nuestro tiempo está asociado con dónde está nuestro corazón. Lastimosamente, siempre decimos no tener tiempo para las cosas de Dios. Este versículo es muy claro. Las grandes obras de Jehová las buscan los que las quieren. Si no quiero darle mi tiempo a Dios, también estamos menospreciando sus maravillas y sus milagros. Muchas veces decimos no tener tiempo para congregarnos, para conectarnos, porque nuestros horarios de trabajo son muy extensos o son muy cansados, o nuestros estudios, o decimos las ocupaciones, pero decimos en casa yo me quedo, voy a ser un miembro virtual. La pregunta es si realmente el día de la transmisión nos sentamos, nos dedicamos a leer la palabra, nos metemos en adoración, o no será que nos estamos distrayendo y al final no se está cumpliendo el propósito de darle tiempo a Dios. Cuestionamos muchas veces, decimos, yo estoy seguro que nadie le va a preguntar a su hijo, ¿quiere estudiar o quiere ir al colegio hoy? ¿Quiere conectarse a su red, a su clase virtual? Nadie le va a preguntar. Seguramente el niño va a decir no quiero, pero no le preguntamos eso porque sabemos que es un bien para nuestros hijos, pero muchas veces les preguntamos, ¿quieren ir a la iglesia o quieren ir a pasear? Es el horario del servicio, es virtual o es presencial, pero ahí cuestionamos simplemente porque nuestro tiempo no está siendo prioridad
para Dios, y luego nos preguntamos por qué no llega la temporada de ser tierra deseable. Muchas veces decimos no tener tiempo para congregarnos por nuestros horarios o por nuestras ocupaciones, pero cuando le damos de nuestro tiempo a Dios como una prioridad, podemos estar seguros que Él se encargará de darnos lo que necesitamos, y les garantizo, nada nos faltará. Acuérdese lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 6, verso 31. No os afanéis, pues, diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo segundo que debemos de darle a Dios para ser tierra deseable? Lo primero, nuestra economía, nuestras finanzas. Debemos de honrar a Dios. No lo dejemos de último, no demos lo que sobra. Cada uno dice según haya prosperado. A veces prosperan nuestros ingresos, pero el mismo diezmo, la misma ofrenda es la misma de hace 10 o de hace 5 años, aún sabiendo que nuestros ingresos han aumentado. Lo segundo es nuestro tiempo. No permitamos que la vida se nos vaya gastándose en cosas triviales, ficticias, terrenales o temporales, cuando Dios es lo mejor y es lo primero en nuestra vida. Y lo tercero, para poder orar, nuestro servicio. Dice en Hebreos capítulo 6, versículo 10: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Como lo dice el versículo, Dios no es injusto para olvidar el trabajo y el servicio que hacemos para Él. Es decir, todo lo que hacemos para Dios y por su iglesia es una inversión de bendición para nuestra vida. Dios no es injusto para olvidar, pero ¿qué cosas tendrá que recordar Dios de nosotros, de lo que hemos hecho, si no estamos sirviendo? Nada de lo que hacemos para el Señor y para su iglesia queda sin recompensa. Jesús dijo en Mateo capítulo 10, verso 42: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Tenemos que ser sabios, inteligentes y valientes y ponernos a servir. Pongámonos a trabajar para la obra del reino. No solo nos pongamos en la fila de los que exigen, de los que demandan, de los que esperamos que Dios nos dé algo, sino pongámonos en la fila de los obreros, de los discípulos, porque la Biblia dice que el obrero recibe salario de parte de Dios. Hoy podemos preguntarnos cómo podemos servir si hay restricciones o tenemos una nueva normalidad. Lamentablemente, muchos piensan o creyeron que su servicio a Dios se detuvo cuando podemos seguir sirviéndole a Dios. Este ministerio necesita obreros, necesita gente, familias de fe, de oración, que tengan visión del reino. Una obra prospera cuando cada miembro ocupa el lugar que le corresponde en el reino de Dios. Primera de Timoteo 5:18 dice: pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Finalmente, amigos, hermanos, solo tenemos que comprender que hay algo que no nos permite ser tierra deseable, y lo encuentro en el Salmo 106 y verso 24. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron en su palabra. Escuche, la única manera en que nosotros no podemos ser tierra deseable, dice, o lo que no nos permite ser llamados tierra deseable, dice el Salmo 106, verso 24, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron en su palabra. Amigos, hermanos, nuestra falta de fe en su palabra, no creer lo que Dios nos ha dicho hoy por medio de su palabra, nos convierte en personas que no podremos ser llamados por Dios tierra deseable. Tengamos fe, creamos en su promesa. ¿Qué tenemos que darle a Dios para ser llamados tierra deseable?
nuestras finanzas. Honremos a Dios con diezmos y ofrendas. Seamos inversionistas del reino. Podemos darle a Dios nuestro tiempo. No permitamos que la vida se nos gaste en las cosas naturales cuando somos peregrinos en este mundo y vamos de paso hacia nuestra ciudad celestial. Y luego podemos darle a Dios nuestro servicio. Dios honra a los que le sirven, dijo Jesús. Hoy yo quiero recordarte, llamarse tierra deseable por Dios significa fructificar, prosperar, significa bienestar, alegría, significa vida bendecida por Dios, significa tu bendición integralmente. Ese es el deseo de Dios. Dios quiere honrar tu casa. Dios quiere que tu familia sea llamada por tus vecinos, por tus nietos, por tus yernos, por tus nueras. Al agregarse a la familia, se den cuenta que se unieron a una tierra deseable, porque ahí está Dios, porque Dios es prioridad en el trabajo, la empresa, el negocio. Cuando honramos a Dios con nuestros ingresos, nuestra empresa, nuestro negocio será llamada tierra deseable. Habrá competencia desleal, habrá recesión económica, pero tu empresa, tu negocio será vista y llamada por Dios tierra deseable. Y eso significa fructificación, multiplicación y abundancia. Padre, en el nombre de Jesús, hoy me uno a la fe de todas aquellas personas que en esta hora han recibido esta palabra. Yo declaro en el nombre de Jesús que al creer en tu palabra seremos llamados por ti tierra deseable. Nos verán y dirán grandes cosas ha hecho Jehová con él, con ellos. Creerán y temerán en ti, Señor. Hoy declaro en el nombre de Jesús que toda tierra estéril se cancela, toda tierra infructuosa hoy se cancela. Hoy tú conviertes nuestro corazón, nuestro hogar, nuestra vocación, nuestras habilidades, talentos y capacidades se convierten en tierra deseable. Declaramos, Dios, que te honraremos con nuestra economía y finanzas. Daremos nuestro tiempo a tu servicio y dedicaremos nuestra vida para servirte en la obra el resto de nuestra vida. Honras a los que te sirven, Señor, como está escrito. En el nombre de Jesús declaro que tú serás llamado en tiempo de pandemia tierra deseable.